Libro, Escatología, Final de los Tiempos. Autor, José Grau. Lección cuarta. El problema antropológico, y, es forzoso plantear el problema antropológico, pues si no lo entendemos bíblicamente, tampoco podremos entender la respuesta que la revelación da al problema necrológico. Definición del problema. La definición y explicación del problema antropológico, que para todo ser humano tiene especial relevancia, reviste en España carácter de urgencia. Veamos lo que sobre este punto dice José Jiménez Lozano, uno de los muy pocos que respecto a esta materia ha sabido moverse dentro de categorías bíblicas, al responder a la famosa encuesta de Gironella. Comienzo de cita. Creo, dice, que está muy clara la total irrelevancia que tienen, en el talante católico hispánico, tanto el dogma de la resurrección de Cristo como el de la resurrección de nuestra carne. De ahí esas tremendas inscripciones desgarradoras en los cementerios que recuerdan las de los viejos paganos que no tenían esperanza, de ahí el tanto insistir en el polvo y en la nada, y de ahí, en fin, el tremendo fatalismo de nuestro pueblo, que no cree en la historia, gentes que se dicen creyentes, que se someten a las prácticas religiosas, confiesan luego no creer en la resurrección de la carne, aunque crean en el cielo o en el infierno, en el mejor de los casos. Fin de cita. Tragedia doble la de estas gentes, porque no solo se enfrentan con la muerte, sino que lo hacen armados de conceptos platónicos y no cristianos, por más que a tales conceptos platónicos se les quiera bautizar y darles pasaporte cristiano. Comienzo de cita. La teología y la piedad cristianas, sigue diciendo Jiménez Lozano, han quedado desde siglos imbuidas de platonismo, dicotomía absoluta, alma-cuerpo, y descuidado el sentimiento de ese realismo histórico del hombre. Te he amado demasiado, escribe Anne Philippe, la viuda de Gerard Philippe, para aceptar que tu cuerpo desaparezca, y proclamar que tu alma es suficiente y que vive. Y luego, ¿cómo hacer para separarlos y decir, esta es su alma y este es su cuerpo? ¿Tu sonrisa y tu mirada, tu andar y tu voz, eran materia o espíritu? Una y otra cosa, pero inseparables. Y esa separación es un escándalo, la muerte es un escándalo ciertamente. Fin de cita. Entre comillas, ¿eran materia o espíritu? Una y otra cosa, pero inseparables. La viuda de Gerard Philippe, acaso sin saberlo, ha dado una de las mejores definiciones bíblicas de lo que es el ser humano. Y Jiménez Lozano, al escandalizarse, ha roto el falso conformismo platónico, heleno, no hebreo, que acalló durante muchos siglos este escándalo entre nosotros, con las excepciones de un Unamuno y de un Juan Maragall, cuyo cántico espiritual fue, paradójicamente, tenido por pagano en aquello que es más cristiano. Pero así ha ido el cristianismo en nuestros lares, confundiendo el platonismo, la inmortalidad del alma per se, con la auténtica y definitiva esperanza cristiana, la resurrección de los muertos, las consecuencias del platonismo. Con el platonismo entraron en la cristiandad conceptos gnósticos más o menos camuflados, el odio a la materia, el desprecio del cuerpo, el énfasis exclusivo en los pecados de la carne, en suma, el miedo a la muerte, de ahí esa complicidad de los tánatos, en los toros o en los sentimientos amorosos, como observa el citado Jiménez Lozano. De ahí también, como señala el doctor Enrique Salgado, que la religiosidad española haya girado demasiado en torno a un solo mandamiento de la ley de Dios, ya se sabe cuál. ¿Y el no robar y el no mentir? El platonismo nos ha impedido observar que el Nuevo Testamento, y el Antiguo, entiende el estado final del creyente en términos de la resurrección de los muertos. Hay muchos pasajes que expresan el gozo de pensar que aún la muerte física será vencida. Al formar parte integral del pensamiento cristiano, la victoria sobre la muerte física constituye uno de los frutos de la actividad redentora de Cristo y, por lo tanto, será lógico considerar la muerte física como una de las consecuencias del pecado. La antropología platónica, con su dicotomía absoluta, dualista, cuerpo-alma, ha impedido valorar el cuerpo y la creación en su justo lugar, es decir, con la valoración que Dios mismo, en su palabra, les otorga, Génesis 1:27 al 31, la dignidad del cuerpo humano. Al no saber apreciar la dignidad del cuerpo humano y de la materia, el hombre hispánico, bajo auspicios platónicos, y aun aristotélico-tomistas, se ha privado de la mayor esperanza cristiana según la concibe la Biblia. ¿Qué es el cuerpo en la antropología bíblica? Un obsequio de Dios, no solo dado, sino también amado por el Creador, con la intención de que sirva como instrumento de glorificación, y expresión visible de nuestra consagración al Señor en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Entre comillas, auténtico, como traduce la Nueva Biblia Española, con resonancias de Juan 4:24. Por eso dice Pablo en otros lugares que somos, incluido nuestro cuerpo, entre comillas, templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16 y otras, comparar 1 Pedro 2:5, es decir, casa viva del Dios vivo. Asimismo, nuestros miembros carnales son miembros del, entre comillas, cuerpo de Cristo.
dada la unión de todos los creyentes en Cristo y entre ellos. Nadie aborreció jamás a su propia carne, escribió Pablo, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Efesios 5:30, comparar 1 Corintios 6:15. Pablo podía afirmar que nadie aborreció jamás a su propia carne antes de que se inaugurara la tradición ascético-platónica en la cristiandad. Más aún, el cuerpo es propiedad del Señor, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. 1 Corintios 6:13, lo cual establece la totalidad del vínculo que une al cristiano con su Salvador, no una simple comunión del alma, sino la comunión de la persona total, cuerpo y alma, con su dueño y Señor. Esto desmiente lo que piensan muchos españoles, como aquel torero entrevistado por Gironella que aseguraba, si el alma no fuese inmortal, no se explicaría que Cristo se hubiese hecho hombre y hubiera muerto en la cruz. Dicho de otra manera, el cuerpo no sería digno de redención, solo el alma. Sin embargo, Cristo vino a salvar ambas dimensiones de nuestra personalidad, porque no vino a salvar algo de nosotros, sino a salvarnos total e integralmente. Conviene añadir que los superficiales conocedores del Nuevo Testamento suelen confundir el concepto paulino de carne con el de cuerpo, lo cual es una grave equivocación, como veremos en la lección siguiente.